para todos. Hoy vamos a terminar de... Buenos días, Aura. Hoy vamos a terminar de explicar nuestra primera parte de Ambiente al segundo prólogo. Antes de empezar, pues les recuerdo que el primer taller ya está en la plataforma. De todas maneras, ahorita al final de la clase se los voy a explicar, voy a mostrar pues las instrucciones. Entonces, nos habíamos quedado el miércoles pasado en, digamos, algunos aspectos fundamentales de el problema que plantea Kant en su crítica y cómo esto, digamos, se explicaba de una forma muy simple en el primer prólogo, en sus aspectos básicos, y que ya en el segundo prólogo, pues, en el segundo prólogo se explican de una forma mucho más detallada. Entonces, ¿en qué nos habíamos quedado? Entonces, ya sabemos que hay un panorama que Kant considera que es, digamos, digno de ser pensado, que es que mientras las ciencias naturales, mientras la filosofía natural ha avanzado, ¿cierto? Ha encontrado el camino de la ciencia, como dice Kant, al igual que las matemáticas, al igual que la lógica, ¿cierto? Son conocimientos ciertos, son conocimientos objetivos. Resulta que la metafísica está estancada, ¿cierto? Está apenas en un mero tanteo, apenas está en una etapa muy incipiente, ¿cierto? Porque no ha logrado sus acuerdos fundamentales, no ha logrado avanzar en sus conocimientos, a pesar de que es el conocimiento que trata sobre las preguntas más importantes y es el conocimiento más antiguo de todos. Entonces, eso le agrega, digamos, una cierta gravedad al asunto, que mientras disciplinas mucho más nuevas y que tratan sobre cuestiones que en el fondo interesan a pocas personas, es decir, que no interesan a todo el mundo, resulta que la disciplina que se supone se encargaría de lo que interesa al ser humano como tal y que es la más antigua de todas, pues está, digamos, totalmente rezagada, está en el último lugar en cuanto al avance en los conocimientos. Entonces, listo, ¿por qué? ¿Y qué se puede hacer al respecto? ¿Sí? ¿Cómo encaminar la metafísica hacia la ciencia? Es decir, volver un conocimiento cierto, un conocimiento seguro, un conocimiento, digamos, con unos acuerdos fundamentales, un conocimiento en el cual los investigadores avanzan en la construcción de este mismo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hacer esto? Kant nos dice, bueno, veamos cuáles son, digamos, las condiciones que tendrían que darse y qué han hecho las disciplinas que sí han logrado encaminarse hacia la ciencia. Entonces nos habíamos quedado, en primer lugar, antes que nada, en una distinción que hace Kant, digamos, que formula, de la cual hace una primera formulación Kant, pero esta diferencia va a irse puliendo, va a irse perfeccionando a lo largo del libro, ¿cierto? Con otros términos mucho más precisos, mucho más abarcativos. La diferencia entre el conocimiento teórico y el conocimiento práctico, ¿cierto? Entonces habíamos dicho que mientras el conocimiento teórico pregunta por el mundo, quiere conocer el mundo, es decir, qué es lo que lo compone, cómo funciona, cómo se dan los distintos fenómenos que uno ve o que uno percibe en el mundo. Es decir,
frente al mundo exterior, qué hay y cómo es. Y eso es lo que, digamos, pertenece a ese conocimiento teórico que, frente al cual la mente humana determina el objeto. Y por decir determina, es que la mente humana está configurada de una cierta forma, es decir, tiene unas estructuras a priori, es decir, independientes de la experiencia, independientemente de lo que el ser humano perciba en el mundo exterior, su mente ya tiene unas estructuras a priori que hacen que esa percepción o esa experiencia del mundo esté configurada de una cierta manera. Y esa configuración hace que a nosotros nos sea imposible conocer los objetos del mundo tal como son en sí mismos. Es decir, cómo son los objetos del mundo tal como son en sí mismos, sin importar si quien los percibe es un ser humano o es cualquier otro ser vivo. ¿Cómo es el mundo si nosotros no estuviéramos ahí para percibirlo? Eso es un conocimiento que nos está, digamos, vedado, ¿cierto? Al cual no vamos a poder acceder porque nosotros no somos hojas en blanco, nosotros no somos tabulas rasas que reciben información pura y totalmente incontaminada del mundo exterior. Y entonces nosotros simplemente vamos recibiendo las impresiones y pues nos formamos las ideas como habría pensado un David Hume, ¿sí? Entonces, nuestra mente está estructurada, pero de todas maneras sigue conociendo objetos del mundo externo, ¿cierto? No va a ser como van a decir otros pensadores, que es que no se puede garantizar, no se puede asegurar la existencia del mundo externo y es probable entonces que la mente misma sea la que crea o la que, sí, digamos, la que crea de forma ilusoria el mundo. Kant no, ni siquiera va a poner eso en cuestión, ¿no? Que ciertamente hay un mundo externo, simplemente que nuestra mente está estructurada de una forma tal, de forma a priori, que determina los objetos de alguna forma. Es decir, ¿qué significa esto de que determina? Que de todas maneras la experiencia ya condiciona de una forma u otra lo que nosotros podemos decir acerca del mundo, ¿cierto? Estamos condicionados, ¿sí? Y Kant en una parte del segundo prólogo va a hacer esa distinción entre lo condicionado y lo incondicionado, y que esa pretensión de la metafísica de conocer lo incondicionado sería en últimas algo imposible, ¿cierto? Lo incondicionado, digamos, de forma científica, ¿sí? Tener un conocimiento cierto y verdadero es algo imposible. Mientras que en el conocimiento práctico, como la pregunta no es por el mundo, como lo que yo voy a averiguar no es qué hay en el mundo y cómo es, sino que la pregunta es, ¿qué debo hacer? ¿Cierto? Entonces, ahí los conceptos que yo vaya a utilizar para ese conocimiento práctico, no me tengo que preocupar si tienen un correlato empírico, ¿cierto? Si están dados por una experiencia, no es, digamos, no son objetos determinados, sino que esos conceptos se hacen efectivamente reales. El ser humano hace efectivamente reales los conceptos con los cuales hace sus razonamientos prácticos, ¿cierto? Y como son conceptos que es el mismo ser humano el que hace efectivamente reales, esos conceptos sí representan cosas en sí mismas, ¿cierto? No están condicionados por
por mi experiencia del mundo, sino que al hablar sobre la libertad, al hablar sobre el deber, al hablar sobre las acciones, ¿cierto? Estoy conociendo la libertad tal como es en sí misma, porque no son conceptos referentes al mundo, sino a las acciones humanas y a lo que yo debo hacer. Y eso que yo debo hacer sale directamente de mi razón, ¿cierto? Sale directamente de mi mente. Entonces, en este sentido, de hacer el objeto efectivamente real, ¿sí? Lo importante es no contradecirse, ¿cierto? Ya no nos tenemos que preocupar por, eh, por el correlato empírico, por una suerte de conexión entre mis conceptos y la realidad empírica, sino que como son conceptos puros, a priori, ¿cierto? Totalmente, lo importante es no contradecirse. Y entonces, lo que va a ir mostrando a lo largo de la crítica a la razón pura y que él ya adelanta en el prólogo, es que la demostración de su estudio, de su evaluación de la razón pura, de esa evaluación de la mente que maneja solamente conceptos independientes de la experiencia, va a llegar a la conclusión de que a la hora de conocer el mundo, a la hora de conocer el mundo, es imposible hacerlo única y exclusivamente solamente con conceptos o con la razón pura. ¿Sí? Hay unos conceptos a priori, hay unas estructuras a priori, efectivamente, pero estas se tienen que relacionar en última instancia con la experiencia, ¿cierto? Ya. ¿Y cómo se da esa relación de esos conceptos a priori con la experiencia? En la medida en que los condiciona, en la medida en que condiciona nuestra mente para percibir el mundo de alguna manera. Pero la pretensión de, con solamente conceptos, conocer el mundo, que es, digamos, la pretensión en últimas de la metafísica, entonces al hablar, por ejemplo, de Dios, del alma y de Dios del alma y de la libertad, que sería como básicamente la reducción que hace Kant de ese campo de la metafísica que él va a considerar imposible, ¿cierto? Pues entonces, en términos de una metafísica como ciencia que permita conocer el mundo de forma absolutamente independiente de la experiencia, sin apelar en absoluto a nuestra sensibilidad, a nuestros sentidos, es imposible. ¿Sí? En lugar de la metafísica, como una disciplina de puros conceptos, recaería en la razón práctica, en el conocimiento práctico. Entonces, al hablar de Dios, al hablar del alma y al hablar de la libertad, la única forma, digamos, en que se puede hacerse con algo de sentido, ¿cierto? La única forma en que puede hacerse con algo de sentido es cuando yo remito esos conceptos no a la pregunta por el mundo, sino a la pregunta por lo que debo hacer. Entonces ya Dios, el alma y la libertad dejan de ser entidades del mundo, objetos del mundo que se pueden conocer para pasar a ser lo que Kant llamaría ideas reguladoras de la razón práctica. Es decir, ideas que permiten al ser humano tener una cierta claridad racional acerca de cuáles son las acciones correctas e incorrectas. Y ese análisis del conocimiento práctico ya con muchísimo más detalle es lo que va a hacer Kant en la crítica de la razón práctica. Entonces, ya hemos adelantado, bueno, Kant ya adelantaba en el prólogo cuál va a ser el resultado principal de su investigación. Es decir, al preguntarse cómo encaminar la metafísica hacia la ciencia, va a decir, entonces, para averiguar eso, entonces hay que averiguar cómo funciona nuestra mente o cómo está ¿sí? Cómo está estructurada a priori, es decir, independientemente de la experiencia,
para saber si es posible y si es posible cómo encaminar la metafísica hacia la ciencia. Entonces, el resultado después de toda la crítica a la razón pura es que la metafísica como ciencia no es posible, sino que la metafísica tendría un lugar diferente. Pero entonces, ¿cómo llega esta cuestión? Digamos, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste pasar de esta pregunta, cómo encaminar la metafísica hacia la ciencia, a preguntarse cómo funciona nuestra mente? Y digamos, esa es la reflexión compleja y que aparece en el segundo prólogo, ¿cierto? Sobre todo en dos párrafos en especial, que es, digamos, donde está toda la carga conceptual de esta reflexión, que sería los que están entre B16 y B22. Son dos párrafos muy largos, pero son los párrafos en los que Kant condensa la parte más central de la reflexión, que nos va a mostrar cómo de esta pregunta, de cómo encaminar la metafísica hacia la ciencia, se derivaría estas dos preguntas. Y esa relación entre estas dos preguntas se encadenan en un concepto que es, digamos, lo que Kant llama el giro copernicano, ¿sí? O sea, digamos que el tema central, la idea central de todo este segundo prólogo es lo que se va a conocer como el giro copernicano en la razón pura, de la investigación de la razón pura. Y aquí es donde digamos, Kant va a hacer su reflexión acerca de las disciplinas que han logrado encaminarse hacia la ciencia, ¿sí? La lógica, las matemáticas y, pongamos, la física, ¿cierto? O la ciencia empírica en general, ¿cierto? Entonces nos dice, bueno, estas disciplinas ya han logrado encaminarse hacia la ciencia y la metafísica no ha podido. Entonces, bueno, ¿qué hicieron estas tres ciencias que pudiéramos llegar a ser en la metafísica? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice acerca de la lógica? Entonces nos dice, la lógica, ya desde su inicio con Aristóteles, ya se encaminó como ciencia. Es decir, empezó de una vez siendo un conocimiento cierto sobre el que todos los investigadores están de acuerdo en lo fundamental y que ni siquiera necesitó avanzar porque ya el mismo Aristóteles, él dice, salvo ciertos ajustes o pulimientos que no valdría la pena mencionar, dice él, porque son, digamos, no son centrales, no eran sustanciales a la ciencia de la lógica, hicieron que la lógica prácticamente ya se hubiera terminado de hacer, como que ya todo lo que se podía hacer en lógica ya se hizo y ya no es sino aprenderla y aplicarla. Dice, ¿por qué? Porque la lógica no se tiene que preocupar por objetos del mundo, ¿cierto? La lógica no trata sobre objetos del mundo exterior, sino que trata única y exclusivamente sobre cómo son las inferencias y cómo son los pensamientos del ser humano, de las reglas fundamentales del pensar, ¿cierto? Profe, la lógica no es de las cosas del mundo. No trata sobre objetos del mundo, ¿cierto? Es decir, yo puedo hacer una inferencia, yo puedo hacer un silogismo perfectamente bien hecho en términos de las reglas lógicas, pero con premisas totalmente disparatadas, ¿cierto? Porque la lógica no se preocupa eh, por si los objetos de las premisas son verdaderos o falsos, sino que solo se preocupa por si la inferencia estuvo bien hecha. Un ejemplo, digamos,
el ejemplo típico del silogismo más básico es, bueno, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal, ¿cierto? Digamos, eso es cierto, lógicamente, el razonamiento lógico está bien construido y además, pues, por añadidura, porque esto no es cuestión de la lógica, por añadidura, pues es verdad que Sócrates es un ser humano y que por ende Sócrates es mortal. Pero yo podría hacer un silogismo bien hecho que dijera, todos los gatos tienen 5 patas, Félix es un gato, conclusión, Félix tiene 5 patas. Eso es evidentemente algo falso, ¿cierto? Pero el razonamiento como tal está bien hecho, ¿sí? Es una inferencia válida. Ya que el objeto gato tenga 4 o 5 patas, eso a la lógica no le interesa. Lo que le interesa es que el razonamiento haya quedado bien construido. Y es por esa razón, dice Kant, por el hecho de que a la lógica solamente le interesa el pensamiento, no le interesa nada del mundo exterior, es que fue muchísimo más fácil para ella encaminarse hacia la ciencia, es decir, lograr unos conocimientos seguros, universales, necesarios, sobre los cuales todos los seres humanos que se adentran en la lógica concluyen que es verdad, que están completamente de acuerdo. Eso hasta el siglo XX, cuando surgen pues, las demás lógicas no aristotélicas, como la proposicional, la modal, etc. Pero ya hasta la época de Kant, la lógica comenzó y terminó con Aristóteles. Entonces, eso por un lado. ¿Qué pasa con las matemáticas? Donde Kant incluye tanto la aritmética como la geometría, ¿cierto? No se encaminó hacia la ciencia inmediatamente, apenas surgió, pero sí lo logró, digamos, en un tiempo muy antiguo, ¿cierto? Y dice Kant. ¿Y qué fue lo que pasó para que las matemáticas dejaran de ser algo especulativo, un mero tanteo, ¿cierto? Y pasaran a, digamos, encaminarse como un conocimiento científico progresivo, ¿cierto? Dice, las matemáticas tuvieron un giro. ¿Y en qué consistió ese giro? Antes, digamos, en la geometría, explica Kant, las figuras se sacaban según lo que uno viera en el mundo, ¿cierto? Entonces, la figura del triángulo o lo que uno concibiera como la figura del triángulo dependía mucho de las formas triangulares que uno viera en el mundo, pero pues que es que esas formas triangulares que uno ve en diferentes objetos o que uno puede llegar a ver en la naturaleza son sumamente imperfectas, son sumamente imprecisas. O derivar, digamos, los cálculos aritméticos de sacar los números de los objetos. Entonces, claro, el número 3, no como una idea que yo sacara a priori de mi mente, sino como viendo tres objetos juntos y de ahí derivo el número 3, ¿cierto? Eso hacía, por ejemplo, que en Roma, ustedes podrán notar que en los números romanos no existe el 0, ¿cierto? Los números romanos comienzan desde el 1, ¿cierto? Y eso, digamos, hacía que los cálculos matemáticos en los números romanos todavía fueran muy rudimentarios, muy básicos, ¿cierto? No se podían hacer operaciones demasiado complejas, pues en primer lugar por lo engorrosos de la forma de describir los números. Segundo, digamos, por lo limitado de su representación. Del 1 al 10, el 50, el 100, el 500 y el 1000. Y entonces había que armar todos los números con esas notaciones. Y fuera de eso, la ausencia del número 0. Entonces eso hacía, por ejemplo, que en la cultura romana el cálculo aritmético fuese muy básico, fuese demasiado básico. Y entonces el gran problema, dice Kant, es que todavía se dependía mucho de lo que uno pudiera derivar del mundo exterior. Es decir, es casi como buscar el saber matemático afuera, ¿cierto? ¿Y cuál fue ese giro? Empezar a buscar adentro de la mente. No, ya no depender
de las formas triangulares que uno encuentra en la naturaleza, sino concebir el objeto triángulo según su definición en la mente. Ese fue el giro. Y a partir de construir las figuras, de construir los números, de construir los principios axiomáticos en la propia mente, sin depender de lo que captemos en el mundo, a partir de captar esos principios o de construir, que mencionas construir mentalmente esos principios y empezar a sacar las deducciones necesarias de esos principios, fue ahí cuando ya las matemáticas se encaminaron hacia la ciencia, porque ya las deducciones de esos axiomas y las deducciones de las deducciones empezaron ya a aumentar cada vez más el conocimiento matemático. Es decir, si en vez de depender de las formas triangulares de la naturaleza, yo simplemente lo que hago es representar un triángulo, ¿cierto? Así no exista el triángulo en la naturaleza de esta forma, yo lo que hago es, a partir de esta representación a priori, independiente del mundo exterior, empezar a buscar sus características, cuáles son los principios que funcionan en el caso del triángulo y hacer las debidas deducciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, es algo así como el teorema de Pitágoras. Pues seguramente no surgió, probablemente no surgió de un triángulo rectángulo natural, sino representado en la mente de forma a priori. Y dice Kant es que entonces fue así como las matemáticas pudieron avanzar. Y a partir los resultados de estas matemáticas hechas de forma a priori, ya ahí sí se aplican en el mundo exterior y ahí sí ya se comprueba su carácter de conocimiento cierto y de conocimiento exacto. Es decir, lo que va a ir notando Kant paulatinamente a medida que analice cada una de las ciencias es que las ciencias avanzan en la medida en que dejamos de creer que el conocimiento está afuera y que no es sino ir a descubrirlo e ir a que la naturaleza nos diga cosas, sino que nosotros ya tenemos, si nosotros construimos unos conceptos primero en nuestra mente y después vamos y los aplicamos al mundo exterior. En eso va a consistir fundamentalmente ese giro copernicano, ¿cierto? Es decir, hasta Kant, según Kant, siempre se había tenido como el presupuesto o el prejuicio de que la preponderancia estaba en el conocimiento, estaba en los objetos, de que el conocimiento era descubrir cómo son los objetos afuera, creyendo que nuestra mente es un papel en blanco que se va llenando con la información que me imprime el mundo. Kant va a decir, no, lo que sucede en realidad es que nuestra mente ya tiene cosas hechas, ya tiene unos conceptos, ya tiene unas estructuras. Hay que, digamos, tenerlas claras, hay que ser consciente de ellas, construir de forma lógica unos conceptos y a partir de ahí aplicarlos a los objetos del mundo exterior. Por ejemplo, era como veíamos con la reflexión de Hume. Por eso Hume influenció tanto a Kant. La causalidad. Suponga un ejemplo que pone Hume, que yo no sé por qué no lo utilicé en su momento para explicar la causalidad. Lo que pasa es que no lo utiliza en el tratado, sino que lo utiliza en la investigación sobre el conocimiento humano. Es dos bolas de billar, una se mueve, golpea a la otra y la otra comienza a moverse, ¿cierto? ¿Cuál es la reflexión que hace Hume? Lo que yo percibo con mis sentidos es simplemente que una bola se mueve, golpea a la otra y la otra se mueve, ¿sí? Eso es lo que yo percibo. Ahora, nosotros decimos
que ahí hay una causalidad, que el golpe de la primera bola causó el movimiento de la segunda, causa el movimiento de la segunda, porque si repetimos esa percepción muchas veces, vemos que siempre ocurre lo mismo, que cuando la bola golpea a la otra se empieza a mover. Entonces de ahí derivamos la proposición causal de la bola de billar A causa el movimiento de la bola de billar B. Entonces lo que dice Hume es, nosotros no percibimos la causalidad, nosotros no percibimos la conexión necesaria entre el movimiento de la bola A y el movimiento de la bola B, ¿cierto? Y Kant va a decir, muy bien, señor Hume, yo estoy completamente de acuerdo. La causalidad no la percibimos. Lo que pasa es que la causalidad es un concepto a priori que nuestra mente ya tiene, ¿cierto? Y con el cual comprende lo que ve en el mundo, ¿cierto? Nuestra mente no es una hoja en blanco, ¿sí? Sino que en la mente, por ejemplo, ya está la categoría de la causalidad de forma a priori. Es algo que, con lo cual nuestra mente está estructurada de forma tal que cuando ve con sus ojos que la bola A choca con la bola B y esta se mueve, le permite describir, le permite representar ese fenómeno con el concepto de causalidad. Entonces, sí, tiene usted toda la razón, señor Hume. La causalidad no está en el mundo, ¿cierto? La causalidad no está en el mundo exterior, no está en los objetos. La causalidad está en nuestra mente, pero eso no quiere decir, y esto es, digamos, lo que lo va a distinguir de Hume, no quiere decir que sea una ficción, no quiere decir que sea un invento o que sea algo falso. No, es que nuestra mente no es un papel en blanco, sino que ya está estructurada de tal forma que percibe el mundo con el concepto de causalidad. ¿Sí? Entonces, el giro que da las matemáticas consiste justamente en dejar de buscar en el mundo, sino construir los conceptos matemáticos en la mente y aplicarlos al mundo, ¿cierto? O como dice Kant en el segundo prólogo, aplicarlos en la intuición. Ese concepto de intuición en la filosofía kantiana refiere a nuestros sentidos, a nuestra capacidad de la sensibilidad. Él lo llama intuición. Cuando yo tengo una sensación sensible con un objeto, cuando lo veo, cuando lo escucho, cuando lo toco, dice que estoy teniendo una intuición. Y la primera parte principal de la crítica de la razón pura va a estar dedicada justamente a decir cómo está estructurada la mente humana para poder percibir con los sentidos. Entonces, esa es la primera parte que si ustedes miran en el índice de la crítica de la razón pura, hay un capítulo que se llama estética trascendental. Es decir, condiciones de posibilidad o lo que es lo mismo, cómo está estructurada la mente humana, cuáles son las estructuras a priori de la mente humana que le permiten tener sensibilidad, estética en el sentido de sensibilidad, aistesis, significa sensibilidad, que le permiten tener sensaciones. Entonces él dice que hay unas estructuras, una sensibilidad. ¿Y cuáles son? Voy adelantando pues contenido de la crítica a la razón pura. ¿Qué son el espacio y el tiempo según Kant? Él lo llama con un concepto que suena muy raro al principio, pero que a medida que uno va comprendiendo las definiciones de Kant, lo va teniendo un poco más claro. Lo llama formas a priori de la sensibilidad. Es decir, son estructuras de la mente que son las que posibilitan
la sensación. Y son los que hacen posible tener una sensación. Y la segunda gran parte de la crítica a la razón pura es la que se llama analítica trascendental. ¿Y en qué consiste la analítica trascendental? Consiste en que, dice Kant, no nos basta solamente tener intuiciones para tener conocimiento, no nos basta simplemente con lo que sentimos con nuestros sentidos, sino que esas sensaciones de los sentidos, la mente las configura de una cierta forma. Dice, sentimos las sensaciones por sí mismas todavía no nos dicen nada, todavía no podemos hacer nada con ellas. Lo que hace la mente es que esas sensaciones, con esas sensaciones construye una representación y a esa representación le asigna un concepto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el concepto de mesa. ¿Cómo construimos el concepto de mesa? Entonces, lo que hace es, según Kant, es que nosotros vemos distintas mesas, ¿cierto? Y nuestra mente coge todas esas intuiciones y forma una representación, y a esa representación le asigna el concepto de mesa. ¿Cómo es posible que la mente haga esas representaciones de las intuiciones que tiene con los sentidos, forme las representaciones y les asigne conceptos? Es porque, nuevamente, la mente humana tiene unas estructuras a priori que le permiten armar esas representaciones con las intuiciones y darles a ellas conceptos, que es lo que Kant llama categorías o conceptos puros del entendimiento. Entonces, por ejemplo, la cantidad, la sustancia, son muy parecidas a las de Aristóteles, pero digamos, no son iguales, no son exactamente iguales a las categorías de Aristóteles, pero él da una serie de categorías con las que, según él, todos nosotros podemos hacer nuestras representaciones y asignarles conceptos gracias a que tenemos de a priori esas categorías. Y de eso se encarga esa parte de la crítica a la razón pura, que es, digamos, bastante gruesa también, que es la analítica trascendental. Me dicen que se está escuchando entrecortado. ¿Me confirman, por favor, si se escucha bien o si se escucha entrecortado? Profe, se estaba escuchando entrecortado, pero ahora sí se escucha bien. Ah, bueno, listo. ¿Qué parte se escucha entrecortada? A ver si la repito. No, Daniel, hemos logrado coger la idea, pero se está yendo. Yo no sé si ensayamos en cámara porque a veces simplemente se va y uno logra coger. Pues yo no me he perdido nada, pues yo copio todo, pero Sí. mejor yo creo que si nos arriesgamos menos, mejor. Yo lo que hago en estos casos es siempre, luego cierro las páginas que tengo abiertas, que de hecho eso voy a hacer, y si el problema persiste, ahí sí quito la cámara. ¿Se ¿Sabes qué me escucha ha bien? parecido? Sí, ¿sabes qué me ha parecido muy curioso? Que el internet funciona como la movilidad los viernes. O sea, cuando vos salías los viernes a la calle era el día caótico. Así funcionara el pico y placa, lo que sea, siempre. Y el internet los viernes molesta mucho. Es muy Sí, curioso, ¿no? sí, de hecho yo doy ética y axiología a, a estudiantes pues, de otras carreras, y tengo dos grupos los viernes en la tarde y en la noche, y siempre me toca quitar la cámara, porque el internet no da. Entonces decíamos, la lógica y las matemáticas se han encaminado hacia la ciencia porque la lógica, porque digamos por su misma naturaleza se encarga solamente de ideas del pensamiento.
¿cierto? Se encarga del pensamiento y de las reglas de la inferencia, de las reglas de, del pensamiento, ¿sí? Como no se preocupa por objetos del mundo, se encaminaron hacia la ciencia en el momento en que fue la mente la que empezó a construir sus conceptos, sus axiomas y sus deducciones y los empezó a aplicar a los objetos del mundo, ¿sí? Y dice, listo, ¿qué pasa con la física? Con, digamos, la ciencia natural. Nos dice Kant. Bueno, esta ciencia sí tardó muchísimo más que la matemática, ciencia, pero desde que Francis Bacon, Kant lo llama aquí Baco de Berliamio, digamos el nombre latín de Francis Bacon, y si ustedes notan al principio la crítica de la razón pura, comienza con un epígrafe que es una frase justamente de Francis Bacon. Francis Bacon es, digamos, el filósofo que empieza a darle su mejor forma conceptual, lo que va a ser el método científico o experimental, ¿sí? Con su texto El Novum Organum. Lo voy a escribir aquí. ¿Sí? Novum Organum quiere decir nuevo instrumento o nuevo método, ¿sí? El texto de Aristóteles, los tratados de lógica de Aristóteles se conocen como organum, ¿sí? Significan instrumento o el instrumento de las ciencias. Francis Bacon escribe entonces el nuevo instrumento de las ciencias, el nuevo órgano. Y es, digamos, él quien empieza a plantear de una forma mucho más sistemática lo que va a ser el método científico experimental. Entonces, ¿qué pasa, digamos, con la filosofía natural, con lo que hoy conocemos como física, o lo que hoy le llaman las ciencias naturales en general? ¿Sí? Digamos, posteriormente se irán dividiendo en física, biología, química, y bueno, pero en la época de Kant todavía estaban en un solo conjunto, que se conocía simplemente como filosofía natural o como ciencia natural. ¿Qué pasa con la ciencia natural? Nos dice un poco que se esperó que fuera la misma naturaleza la que, digamos, indicara al hombre cómo funciona, ¿cierto? Y, digamos, le damos lo que dice en B13, ¿cierto? Es cuando Kant hace su reflexión sobre las ciencias naturales. Entonces, Kant inclina sus esferas con un peso que él mismo eligió. Ese es el detalle que acá le interesa. Con un peso que él mismo eligió. O cuando Torricelli hizo que el aire sostuviera un peso que él mismo había pensado de antemano, al igual que una columna de agua por él conocida. O cuando en tiempos más recientes Stahl transformó metales en cal y esta otra vez en metal, quitándoles algo y dándoselo de nuevo, se encendió, aprendieron que Qué la pena, razón solo profe, entiende casi no se lo le que escucha. ella misma. Sí, Escucha todo entrecortado. listo, entonces quito cámara. ¿Se escucha bien? Sí, profe, se escucha bien. Listo. Entonces vuelvo a empezar. Galileo hizo rodar por el plano inclinado sus esferas con un peso que él mismo había elegido, o cuando Torricelli hizo que el aire sostuviera un peso que él mismo había pensado de antemano, igual al de una columna de agua por él conocida, o cuando en tiempos más recientes Stahl transformó metales en cal y esta otra vez en metal, quitándoles algo y dándoselo de nuevo, se encendió una luz para todos los investigadores de la naturaleza. Comprendieron que la razón solo entiende lo que ella misma produce según su propio plan.
que ella debe tomar la delantera con principios de sus juicios según leyes constantes y debe obligar a la naturaleza a responder a sus preguntas, mas no debe solo dejarse conducir por ella como si fuera llevada del cabestro, pues de otro modo, observaciones contingentes, hechas sin ningún plan previamente trazado, no se articulan en una ley necesaria, que es, sin embargo, lo que la razón busca y necesita, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir Kant en este fragmento? Que, digamos, la ciencia natural había pretendido sacar conclusiones sobre la naturaleza, simplemente observándola en su comportamiento así sin más y esperando que, digamos, la sola observación nos condujera a un conocimiento. Pero es que la sola observación no basta. ¿En qué consiste el método, o digamos, cuál es el aspecto del método experimental que Kant destaca como el central del método científico? Que el científico planea previamente un escenario en el cual la naturaleza va a actuar, ¿cierto? Cuando Galileo hace rodar las dos esferas por el plano inclinado con un peso que él mismo escoge, entonces lo que hace Galileo es concebir en su mente previamente un plan, ¿sí? Entonces el plano inclinado, las dos esferas con un peso específico para poder hacer, digamos, el cálculo matemático, ¿cierto? Es decir, la mente va construyendo unos conceptos, unas hipótesis, ¿sí? Unos planteamientos, y solo hasta entonces la naturaleza se muestra o, digamos, actúa de una cierta forma para confirmar o para refutar la hipótesis que el científico plantea, ¿sí? Porque nosotros no tenemos, digamos, nosotros no encontramos en la naturaleza algo así como la causalidad o como la noción de ley universal, ¿sí? O como la noción de objetividad. Nosotros no encontramos eso en la naturaleza. Esos conceptos son conceptos que hemos concebido de forma a priori, es decir, independientes de la experiencia. Y al aplicar esos conceptos al estudio de la naturaleza, logramos comprender, por ejemplo, una ley como la ley de la gravitación universal, ¿sí? Es decir, nosotros no es que primero vimos los objetos cayendo y después de ahí concluimos la gravedad, sino que se plantea el concepto de gravedad, se define y después se intenta aplicar a la naturaleza, y si se nota que la naturaleza se comporta igual que como es el concepto que se ha definido, entonces ya ahí sí tenemos un conocimiento universal necesario sobre la naturaleza. Y entonces pone, por ejemplo, a Copérnico. Copérnico es, digamos, el gran ejemplo de ese giro, ¿sí? Por eso lo explica Kant. Como Copérnico no era capaz de explicar el movimiento celeste partiendo de lo que estaba supuesto en la astrología tolemaica, en la astronomía tolemaica, perdón, de que era la esfera celeste la que se movía y la Tierra, donde se encuentra el observador, la que está quieta. Entonces él planteó la hipótesis, bueno, ¿qué pasa si en vez de ser la esfera celeste la que se mueva, es la esfera celeste la que está quieta y somos nosotros los que nos movemos? Y resultó que con ese pequeño giro, que se dice así de fácil, resolvió todos los problemas, todas las incógnitas que no era capaz de resolver, ¿cierto? Porque planteó la posibilidad de que, digamos, de que sea el observador, de que sea el sujeto, el que se mueva, ¿cierto? Y digamos que eso sirve como analogía para que Kant logre postular que es que la ciencia natural o la física se encaminó finalmente hacia la ciencia en el momento en que entendió que no es esperando que la naturaleza diga cómo es, sino que es
somos nosotros los que construimos unas hipótesis, construimos unos conceptos, ¿sí? O como la analogía que hace Kant, planteamos las preguntas y como jueces obligamos a la naturaleza a responder, ¿sí? Es decir, Galileo no esperó ver un objeto cayendo, por ejemplo, una fruta cayendo de un árbol. No esperó a ver una fruta cayendo de un árbol para plantearse si los diferentes objetos que caen lo hacen con la misma aceleración o no, sino que primero se planteó el razonamiento de, bueno, es posible que los dos objetos con diferente masa caigan con igual aceleración. Entonces, concibió eso en su mente. Luego construyó el escenario. ¿Cuál sería el escenario en el que podría demostrarse eso que estoy planteando? Entonces, construyó el plano inclinado, escogió dos objetos de diferente masa, una masa no al azar, sino bien concebida para poder hacer su cálculo, y ya ahí sí permitió que fuera la naturaleza la que actuara, y a partir de lo que él viera, ya finalmente se confirma o se niega la hipótesis. Entonces, en el momento en que, digamos, los científicos entienden que la mente ya tiene que tener unos conceptos previos, ya tiene que tener una hipótesis, una teoría previa, antes de observar a la naturaleza, y ni siquiera observarla de cualquier manera, sino observarla en un escenario previamente concebido, ahí es cuando se puede estar seguro de que estamos ante una ley universal de la naturaleza, ¿sí? Nosotros jamás vamos a encontrar leyes universales de la naturaleza, jamás vamos a encontrar la causalidad observándola en el mundo, sino planteándola en la mente, y ahí viendo, digamos, a partir de definir bien el concepto, ver si se aplica bien en la naturaleza, ¿sí? Por cierto, hay un video en YouTube muy chévere en donde unos físicos construyen una cámara sin aire y dejan caer una bola de bolos y una pluma, ¿cierto? Porque, digamos, la explicación galileana era que nosotros vemos que, digamos, una bola de boliche cae más rápido que una pluma, no, digamos, normalmente, pero no es porque caigan con distinta aceleración, sino porque el aire imprime una cierta resistencia que la bola de boliche sabe sortear, y que en cambio la pluma pues cae muchísimo más lento gracias a esa resistencia del aire. Entonces esta gente construye esa cámara para sacar todo el aire de ahí, y se puede ver cómo tanto la bola de boliche como la pluma caen exactamente igual, caen exactamente al mismo tiempo, porque caen con la misma aceleración. ¿Está clara esta parte? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vamos bien, vamos bien. La noción de experimento supone unos conceptos previos a priori construidos, ¿sí? Entonces, en eso consiste el giro copernicano, ¿cierto? Buscar el fundamento del conocimiento, no en los objetos, sino en el sujeto, en la mente del sujeto, ¿sí? Y aquí es, digamos, cuando afirma lo siguiente, que es una parte bastante compleja, digamos, que son los dos párrafos que yo les mencionaba. Entonces, bueno, ¿qué dice Kant? Bueno, estas tres ciencias lograron avanzar en su conocimiento
en el momento en que dejaron de buscar el conocimiento en el mundo exterior y, es como si fuéramos tabulas rasas, y empezaron a evaluar y a averiguar y a investigar cuáles son los conceptos que previamente se deben construir para ahí sí posteriormente aplicarlos en el mundo, ¿sí? Entonces, listo. Ya entendimos cómo hicieron estas ciencias para avanzar. Entonces, miremos si en la metafísica se puede hacer lo mismo, ¿sí? ¿Cómo es posible hacer una metafísica evaluando la forma como funciona nuestra mente, los conceptos que construye de forma a priori, para saber si entonces podemos hacer una metafísica, si podemos aplicarlos a los objetos propios de la metafísica, como Dios, el alma y la libertad, ¿sí? Por eso dice, en B14, para pasar a B15, la metafísica, un conocimiento racional especulativo, enteramente aislado, que se eleva por completo por encima de las enseñanzas de la experiencia y que lo hace mediante meros conceptos, y dice acá, no como la matemática, que lo que hace es aplicar los conceptos a la intuición, conocimiento en el cual pues la razón misma tiene que ser su propio discípulo, ¿sí? Porque digamos, a diferencia de la geometría, en donde si yo digo triángulo, la definición misma de triángulo ya me indica cómo representarlo, ¿cierto? Ya me indica cómo representarlo, ¿sí? Pero la noción de alma, yo cómo represento el alma, ¿sí? Yo cómo represento a Dios, si ni siquiera hay una noción clara y en la que todos estemos de acuerdo frente a la definición de alma, ¿sí? Ni siquiera hay un acuerdo sobre qué es el alma, ni siquiera hay un acuerdo sobre cuáles son los atributos de Dios, pues un acuerdo total sobre cuáles son los atributos de Dios, ¿sí? Todos los metafísicos dan razones, digamos, bien construidas, razones que parecen convincentes para afirmar la existencia de Dios y para negar la existencia de Dios. Entonces, ahí, ¿cómo hacemos? ¿Cierto? El triángulo, por lo menos, si cuando yo lo construyo y lo represento en mi mente, puedo aplicarlo después en la realidad. Por eso dice que la matemática aplica conceptos a priori a la intuición. Entonces dice, bueno, la metafísica trabaja con meros conceptos, la razón misma tiene que ser su propio discípulo, no ha tenido hasta ahora un destino tan favorable que haya podido tomar la marcha segura de una ciencia, a pesar de ser más antigua que todas las demás y de que subsistiría aunque las restantes se aniquilaran. Pues en ella la razón cae continuamente en atascamiento, incluso cuando quiere entender a priori aquellas leyes que la más común experiencia confirma. Bueno, etcétera, etcétera. Dice Kant, la metafísica tiene este problema. Entonces dice después en B15, ¿cuál es el motivo de que aquí todavía no se haya podido encontrar el camino seguro de la ciencia? ¿Será acaso un camino imposible? ¿De dónde viene en ese caso que la naturaleza haya afligido a nuestra razón con la tendencia a buscar sin descanso como uno de sus asuntos más importantes? Aún más, ¿cuán poco fundamento tenemos para depositar confianza en nuestra razón si ella, en una de las cuestiones más importantes para nuestra avidez de conocimientos, no solamente nos abandona, sino que nos entretiene con ilusiones y nos engaña? O bien, solo es que hasta ahora no se ha acertado con ese camino de la ciencia. ¿Qué señal podemos utilizar para tener la esperanza de que tras renovada búsqueda seremos más afortunados de lo que otros lo han sido? Y bueno, ya ahí describe lo que yo ya les expliqué, lo del giro copernicano, lo que hizo Copérnico. Entonces dice, ensáyese por eso una vez, si acaso no avanzamos mejor en los asuntos de la metafísica, si suponemos que los objetos deben regirse por nuestro conocimiento y no nuestro conocimiento por los objetos, lo que ya concuerda mejor con la buscada posibilidad de un conocimiento de ellos a priori que haya de establecer algo acerca de los objetos antes de que ellos no sean dados, etc. Y es este párrafo de B16, vamos, uno de los más densos, si se quiere, ¿sí? Entonces nos dice,
Listo, entonces dice lo siguiente. Listo, entonces averigüemos cómo funciona nuestra mente para conocer el mundo, para saber entonces cuáles son los conceptos que debemos utilizar y cuáles son las estructuras a priori de nuestra mente con las cuales podemos hacer una metafísica, ¿cierto? Entonces dice, en B16, más o menos por la mitad. Ocurre aquí lo mismo que con los primeros pensamientos de Copérnico, quien al no poder adelantar bien con la explicación de los movimientos celestes, cuando suponía que todas las estrellas giraban en torno del espectador, ensayó si no tendría mejor resultado si hiciera girar al espectador y dejara en cambio en reposo a las estrellas. Ahora bien, en la metafísica se puede hacer un ensayo semejante en lo que concierne a la intuición de los objetos. Entonces empieza, listo. ¿Qué pasa cuando nosotros conocemos el mundo? Cuando nosotros conocemos los objetos del mundo. Entonces, primero tenemos una intuición, ¿sí? Tenemos una sensibilidad, sentimos, tenemos sensaciones con nuestros sentidos. Ahora, esas sensaciones están enteramente en los objetos, es decir, son los objetos los que nos imprimen a nosotros las sensaciones, como si nosotros fuéramos hojas en blanco o tablas rasas. Entonces dice Kant, si la intuición debe regirse por la naturaleza de los objetos, no entiendo cómo se podría saber a priori algo acerca de esa intuición, ¿sí? Es decir, el sabor de la manzana está en la manzana, la sensación que sentimos en nuestro gusto está en la manzana, ¿sí? Y podemos decir algo acerca de ese gusto de la manzana sin apelar a la experiencia misma del sabor de la manzana y decir algo a priori acerca de esa intuición, como dice Kant. Entonces dice, no, definitivamente no. Si queremos saber algo a priori, es decir, algo universal, algo necesario, independiente de la experiencia, etcétera, etcétera, sobre las intuiciones, entonces lo que hay que hacer es buscar en nuestra mente esas estructuras a priori que hacen posible la intuición o la sensibilidad, ¿cierto? Y ahí después lo que les explicaba del espacio y del tiempo, ¿sí? Y continúa Kant. Pero si el objeto como objeto de los sentidos se rige por la naturaleza de nuestra facultad de intuición, entonces puedo muy bien representarme esa posibilidad. Entonces dice, lo que hay que hacer para poder poder entender, poder saber con certeza cómo funcionan nuestras intuiciones, pues lo que hay que hacer no es estudiar los objetos, sino nuestra facultad de intuición, ¿sí? Pero como no puedo detenerme en esas intuiciones, debo referirlas como representaciones a algo que sea su objeto y debo determinarlo al objeto mediante estas representaciones. Entonces puedo suponer lo siguiente, entonces lo que les explicaba, ¿sí? Entonces lo que les explicaba, no nos basta con tener intuiciones para obtener un conocimiento. Hay una frase, digamos, muy famosa de la crítica a la razón pura que está mucho más adelante, que habla justamente sobre esa relación entre sensaciones o intuiciones y los conceptos con los cuales representamos esas intuiciones. Conceptos sin intuiciones son vacíos, intuiciones sin conceptos son ciegas, ¿cierto? Y, digamos, al explicar en qué consiste cada uno, se entiende esa frase. Es decir, una palabra, un concepto que a la larga no nos remita a una sensación, a una intuición, pues a menos que haga parte de una estructura a priori de la mente,
es algo vacío. Dice, intuiciones sin conceptos son ciegas. Es decir, una sensación, algo que yo veo, pero no lo identifico con ningún concepto, con ninguna palabra, pues entonces yo no puedo decir nada, yo no puedo conocer nada solamente con esas intuiciones. Entonces, bueno, no basta solamente con la sensación, sino que la mente coge esas sensaciones, arma la representación y a la representación le designa un concepto, ¿sí? ¿Sí? Entonces dice, entonces puedo suponer, o bien que en los conceptos mediante los que llevo a cabo esa determinación de las sensaciones, se rigen también por el objeto, es decir, que yo saco los conceptos de los objetos, que los conceptos están en los objetos, pues ya sabemos que eso no tendría ningún sentido, ¿sí? Entonces estoy nuevamente en la misma perplejidad en lo que concierne a la manera como puedo saber a priori, ¿sí? Y ese a priori siempre hay que tenerlo en cuenta, algo del objeto. O bien supongo que los objetos, o lo que es lo mismo, la experiencia, solo en la cual ellos son conocidos, se rige por esos conceptos, y entonces veo inmediatamente una respuesta más fácil, porque la experiencia misma es una especie de conocimiento que requiere entendimiento, cuya regla debo presuponer en mí aún antes de que me sean dados objetos. Es decir, ya está en mi mente, ya hay en mi mente unas ciertas cosas que son las que me permiten construir las representaciones de las sensaciones, armar los conceptos y con ellos decir, esto es una mesa, acercar la mano al fuego produce una sensación de calor, ¿sí? Y con ello construyo un conocimiento, ¿sí? Entonces, para que haya conocimiento verdadero y cierto sobre los objetos del mundo, recordemos, sobre el mundo, no solo sobre nuestra mente, sino sobre el mundo, tiene que haber tanto conceptos como intuiciones, ¿sí? ¿Cuál es el problema de la metafísica? Que la metafísica pretende conocer el mundo, conocer los objetos del mundo, pero dejando de lado esto, sino solamente con puros conceptos. Y lo que va a demostrar Kant es que eso es imposible. Si vamos a conocer el mundo, tenemos necesariamente que apelar a las intuiciones. Solamente con conceptos no vamos a conocer el mundo, ¿sí? Y nos dimos cuenta de eso al estudiar las estructuras a priori de nuestra mente. Es decir, sí, hay algunas cosas que nosotros sabemos de manera independiente de la experiencia, pero esas cosas que nosotros sabemos de manera independiente de la experiencia se tienen que aplicar a la hora de conocer el mundo, se tienen que aplicar al mundo. Y a la aplicación de eso al mundo, pues intervienen necesariamente las intuiciones, ¿cierto? Entonces, voy a conocer a Dios, por ejemplo, un problema en la metafísica, voy a tener un conocimiento cierto de Dios, ¿sí? Y armo todo el concepto de Dios y construyo todos sus atributos y hago todo el razonamiento lógico acerca del concepto de Dios. Ejemplo, San Anselmo para los que ven metafísica conmigo. Pero como yo estoy pretendiendo que Dios sea un objeto del mundo, como no tengo una intuición con la cual yo pueda decir esto es Dios, pues sencillamente es imposible dar con un conocimiento cierto y verdadero de Dios como objeto del mundo. Otra cosa sería si Dios se convirtiera en una idea reguladora de la moral, de la razón práctica, ¿sí? Pero como yo pretendo que sea un objeto del mundo, entonces lo que sea que yo diga acerca de Dios, como nada de eso tiene un correlato con una intuición, con una sensación, con algo que yo capto empíricamente, entonces sencillamente es imposible dar con algo cierto de Dios como objeto del mundo. De ahí que vaya a concluir en la antinomia de la razón pura
que es imposible demostrar definitivamente que Dios existe o que no existe, ¿sí? Ninguna de las dos se puede demostrar definitivamente. Entonces, conceptos, nuevamente. Estructuras a priori. ¿Sí? Categorías o conceptos puros del entendimiento. ¿Sí? Listo, entonces sigo con este párrafo. Voy a empezar a leer desde más atrás. Pero no, como no puedo detenerme en esas intuiciones, si ellas han de llegar a ser conocimientos, sino que debo referirlas como representaciones a algo que sea su objeto, y debo determinarlo a este mediante ellas, entonces puedo suponer, o bien que en los conceptos, mediante los que llevo a cabo esa determinación, se rigen también por el objeto, y entonces me encuentro nuevamente en la misma perplejidad, o bien supongo que los objetos, lo que es lo mismo, la experiencia, solo en la cual ellos son conocidos, se rige por esos conceptos, y entonces veo inmediatamente una respuesta más fácil, porque la experiencia misma es una especie de conocimiento que requiere entendimiento, cuya regla debo presuponer en mí aún antes de que me sean dados objetos, y por tanto, a priori, regla que se expresa en conceptos a priori, según los cuales, por tanto, todos los objetos de la experiencia necesariamente se rigen y con los que deben concordar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el concepto de causalidad o el concepto de ley universal, yo no lo encuentro en ninguna parte de la naturaleza, yo no lo encuentro en ningún objeto del mundo, pero es un concepto a priori que al aplicarlo a los objetos del mundo, veo que se aplica bastante bien y con el cual yo puedo hacer ciencia, ¿sí? Entonces ya con eso supero a Hume y ya no tengo que limitarme a decir solamente la bola de billar A golpea la bola de billar B y la bola de billar B se mueve, sino que puedo decir, porque considero la causalidad como una idea a priori que es completamente válida porque es aplicable al mundo exterior, que el movimiento de la bola A causa el movimiento de la bola de billar B, cosa que no pasa, por ejemplo, con el concepto de Dios, porque el concepto de Dios no hay manera ni siquiera de aplicarlo como concepto a priori al mundo exterior. Y como pretendo que sea un objeto del mundo exterior, me quedo en un callejón sin salida. Por lo que concierne a objetos, en la medida en que pueden ser pensados meramente por la razón, los de la metafísica, y de manera necesaria, objetos que sin embargo no pueden ser dados en la experiencia, los intentos de pensarlos suministran, según esto, una magnífica piedra de toque de aquello que suponemos como el nuevo método de pensamiento, a saber, que conocemos a priori de las cosas solo aquello que nosotros mismos ponemos en ellas, ¿sí? Este experimento alcanza el resultado deseado y promete a la metafísica en la primera parte de ella, a saber, en aquella parte en que la metafísica se ocupa de conceptos a priori, y ojo con esto, cuyos objetos correspondientes pueden ser dados en la experiencia de manera adecuada a estos conceptos, la marcha segura de una ciencia. Es decir, ¿cómo puedo saber yo si un concepto a priori, es decir, independiente de la experiencia, es válido, ¿sí? Tiene sentido? Porque puede ser aplicado de una forma u otra a los objetos del mundo, ¿sí? Entonces, la representación que yo hago de forma a priori del concepto de triángulo lo puedo aplicar al mundo exterior. La representación a priori que yo hago de los números los puedo aplicar al mundo. La representación a priori del concepto a priori de causalidad
puede ser aplicado al mundo, ¿sí? Y en esa medida, el concepto a priori de ley universal, yo lo puedo aplicar al método experimental y por ende puedo conocer el mundo y cómo funciona, ¿sí? Pues con esta mudanza de la manera de pensar se puede explicar muy bien la posibilidad de un conocimiento a priori. Y lo que es aún más, se puede dotar de sus pruebas satisfactorias a las leyes que sirven a priori de fundamento de la naturaleza considerada como el conjunto de los objetos de la experiencia. Dos cosas que eran imposibles con la manera de proceder adoptada hasta ahora, ¿cierto? La de buscar todo el conocimiento y todo el fundamento en el mundo exterior. Pero de esta deducción de nuestra facultad de conocer a priori, se desprende en la primera parte de la metafísica un resultado extraño y aparentemente muy contrario a todo el fin de ella, fin del que se ocupa la segunda parte, a saber, que con ella nunca podemos salir de los límites de la experiencia posible, lo que es, sin embargo, precisamente el interés más esencial de la metafísica. Pero en esto reside precisamente el experimento de una contraprueba de la verdad, del resultado de aquella primera evaluación de nuestro conocimiento racional a priori, a saber que ésta solo se dirige a fenómenos, mientras que deja de lado a la cosa en sí misma como una cosa que es efectivamente real en sí, pero desconocida para nosotros. Entonces el resultado, dice Kant, de hacerle este giro copernicano a la metafísica, el resultado es que es posible fundamentar los conceptos a priori que tengan alguna relación con la experiencia, en el sentido de que se puedan aplicar. Pero también nos damos cuenta de que nuestro conocimiento del mundo no puede sobrepasar la experiencia posible. Es decir, que si yo voy a decir algo sobre el mundo, que si yo voy a tener un conocimiento sobre el mundo, no puedo desconocer mis sentidos, no puedo desconocer los fenómenos que yo percibo, ¿cierto? Porque al estar nuestra mente ya estructurada, conocemos con base en fenómenos, ¿cierto? Nosotros conocemos fenómenos, no conocemos las cosas en sí mismas, ¿sí? Pretender conocer el objeto en sí mismo nos lleva a contradicciones. Nuestro conocimiento está condicionado por esa manera que tenemos nosotros de representar el mundo que está estructurada en nuestra mente, ¿sí? Es decir, ¿cuál es el resultado final de ese intento de hacerle un giro copernicano a la metafísica? Que la metafísica como ciencia es imposible, ¿sí? Porque como la metafísica pretende conocer el mundo solo con conceptos, sin apelar a la experiencia, pero ya nos dimos cuenta, dice Kant, que para conocer el mundo no podemos pasar por encima de la experiencia, ¿cierto? No podemos sobrepasar la experiencia posible. ¿Y cómo así que la experiencia posible? Solo es posible aquella experiencia del mundo exterior en la que de una forma u otra hay intuiciones, en la que se juega de una forma u otra las intuiciones. Entonces por eso dice después, aquello que nos empuja necesariamente a traspasar los límites de la experiencia y de todos los fenómenos es lo incondicionado, ¿cierto? Lo que les decía, cómo son los objetos en sí mismos, es decir, sin el condicionamiento de nuestros sentidos, sin el condicionamiento de nuestra mente, es decir, cómo es el mundo tal como es si nosotros no estuviéramos, cómo es el mundo tal como es sin importar si lo ve un ser humano, si lo ve un perro, si lo ve una serpiente o cualquier otro ser vivo, ¿sí? Cómo es el mundo de forma incondicionada. Y es ese incondicionado que Kant dice es imposible de saber, es imposible de conocer.
Es lo incondicionado que la razón reclama con todo derecho, necesariamente en las cosas en sí mismas, ¿sí? Para todo condicionado. Es decir, nosotros percibimos los objetos siempre de forma condicionada. ¿Condicionada por qué? Por las estructuras de nuestra mente que ya nos hacen suponer el espacio y el tiempo y las categorías de forma a priori. Reclamando con ello que la serie de las condiciones sea completa. Ahora bien, si cuando se supone que nuestro conocimiento de experiencia se rige por los objetos tomados como cosas en sí mismas, se encuentra que lo incondicionado no puede ser pensado sin contradicción, ¿sí? Es decir, cuando nosotros pretendemos conocer los objetos del mundo, ¿sí? Tal como son en sí mismos y con meros conceptos, dice Kant, en algún momento siempre vamos a caer en una contradicción. Y pone, por ejemplo, el alma, ¿cierto? Es decir, si tomamos el objeto alma y empezamos a decir de ella, por ejemplo, que es libre, ¿sí? Que el alma es libre, caemos en una contradicción, dice Kant, porque es que nos damos cuenta de que los objetos de la naturaleza, de los objetos del mundo, funcionan de una forma mecánica, de una forma no libre, ¿sí? De una forma determinada, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, si pretendemos decir algo sobre el alma, si como objeto del mundo tendríamos que decir que el alma está determinada mecánicamente como el resto de la naturaleza, pero es que el alma por definición es lo que le da libertad al ser humano según la metafísica. Entonces nos estamos contradiciendo. ¿Por qué? Porque yo del alma como objeto del mundo jamás he tenido una intuición. Entonces un objeto como el alma, que es propio de la metafísica, no podemos tener un conocimiento cierto y verdadero de ello. Tendríamos que trasladarlo al ámbito de la razón práctica y al decir el alma es libre, ¿cierto? Y derivar del concepto de libertad todo lo demás, mientras no me contradiga, pues no hay ningún problema, porque con ello no pretendo decir nada sobre el mundo, sino simplemente guiar mis acciones, moralmente hablando, ¿cierto? No puede ser pensada sin contradicciones o con eso incondicionado. Y si por el contrario, cuando se supone que nuestra representación de las cosas, como nos son dadas, no se rige por ellas como cosas en sí mismas, sino como fenómenos regidos por nuestra manera de representación, se encuentra que la contradicción se elimina y que en consecuencia lo incondicionado no debe encontrarse en las cosas como fenómenos, ¿sí? Sino que, digamos, están como cosas en sí mismas, pero eso es algo que no podemos conocer, ¿cierto? Entonces, finalmente, lo que sucede es que nuestro conocimiento está condicionado por esa manera de la representación, ¿cierto? Entonces dice después Kant, ahora, después de que le hemos negado a la razón especulativa todo progreso en este terreno de lo suprasensible, es decir, no podemos conocer nada suprasensible más allá de lo sensible porque no podemos tener intuición de ello como objetos del mundo, nos queda todavía el intento de ver si acaso nos encuentran en el conocimiento práctico de ella datos para determinar aquel concepto racional trascendente de lo incondicionado y para llegar de esa manera, cumpliendo el deseo de la metafísica, porque recordemos que la metafísica es una inclinación de la razón humana, ¿cierto? Porque responde a las preguntas más acuciantes y más fundamentales de la existencia, más allá de los límites de toda experiencia posible, con nuestro conocimiento a priori. Bueno, ya sabemos que eso se circunscribe solamente al ámbito práctico. Entonces dice finalmente, en aquel ensayo de reformar el procedimiento que la metafísica ha seguido hasta ahora, emprendiendo una completa revolución de ella, según el ejemplo de los geómetras y de los investigadores de la naturaleza, consiste la tarea de esta crítica de la razón pura especulativa. Entonces, esa crítica de la razón pura especulativa es el intento de fundamentar las condiciones
a priori, independientes de la experiencia del conocimiento, en primer lugar, para intentar darle ese giro copernicano a la metafísica y que en el camino termina acabando con su posibilidad como ciencia, pues su pretensión de conocer el mundo de forma absolutamente a priori es imposible. Las estructuras a priori de la mente son tales en tanto posibilitan la experiencia sensible, ¿cierto? La experiencia que involucra intuiciones, que involucra sensaciones. Entonces, al evaluar las facultades de la mente, de hacerle esa crítica y sus alcances, encontramos que no se puede atribuir a los objetos nada más que lo que el sujeto pensante toma de sí mismo. Es decir, no se puede atribuir a los objetos nada más que lo que el sujeto pensante toma de sí mismo, es decir, el espacio y el tiempo como formas de la intuición sensible y las categorías como formas de la representación y de nuestra capacidad de conceptualizar, ¿cierto? Lo que el sujeto toma de sí mismo, según Kant, que son esas estructuras de la mente, constituye una unidad, que es la condición de posibilidad de todo conocimiento sobre el mundo. Por eso dice después. Pues eso es lo que tiene de peculiar la razón pura especulativa, que ella puede y debe mensurar, es decir, medir toda su propia facultad según la diferencia de la manera como elige objetos para pensar. Y también puede y debe enumerar completamente incluso las varias maneras de proponerse a sí misma problemas. Y así puede y debe trazar todo el esbozo de un sistema de la metafísica, pero digamos ya metafísica en el sentido única y exclusivamente de cuáles son las condiciones a priori de la mente humana que le permiten conocer el mundo con experiencia, con la experiencia. Pues por lo que concierne a lo primero, en el conocimiento a priori no se puede atribuir a los objetos nada más que lo que el sujeto pensante toma de sí mismo. Y por lo que toca a lo segundo, ella es, con respecto a los principios del conocimiento, una unidad enteramente separada que subsiste por sí, en la cual cada miembro, como en un cuerpo organizado, existe para los otros y todos existen para uno, y ningún principio puede ser tomado con seguridad en un respecto sin que a la vez se lo haya investigado en su integral referencia a todo el uso puro de la razón. Es decir, lo que sea que nosotros digamos acerca de la mente humana, pues debe valer para la totalidad de la mente humana, ¿sí? Y constituir un sistema íntegro en donde todas las partes, es decir, todas las estructuras y los conceptos a priori estén unidos entre sí, y la integridad de ese sistema consiste en conocer esta unidad de la mente y cómo posibilita el conocimiento del mundo, ¿sí? Conocer esta unidad de la mente y cómo posibilita el conocimiento del mundo, esa va a ser finalmente la tarea fundamental de la crítica de la razón pura, ¿sí? Y entonces, ¿eso qué es lo que genera? Como dice Kant textualmente, la limitación de todo conocimiento especulativo posible de la razón solamente a los objetos de la experiencia, ¿sí? Vamos a pensar conceptos a priori, vamos a pensar conceptos independientes de la experiencia. Pensémoslos, pero solamente en la medida en que de una manera u otra pueden ser aplicados a la experiencia, ¿cierto? Como en las matemáticas, ¿sí? Como en la física con la noción de causalidad y de ley universal, que es la que, digamos, posibilita la creación del experimento, el diseño del experimento, ¿sí? Y en la metafísica, pues eso a qué nos conlleva, que muchos de sus objetos más predilectos, que muchos de los problemas clásicos de la metafísica, simplemente hay que dejarlos de lado, hay que disolverlos porque sencillamente es imposible dar con un resultado definitivo. Y ahí es cuando Kant nos menciona cuáles serían entonces esas utilidades de esa crítica. Él dice que hay una utilidad negativa y una positiva. Utilidad negativa: la mente ya no pretende conocer lo que está más allá de sus posibilidades, posibilidades que están condicionadas por la estructura de su mente.
Mientras que la utilidad positiva es que queda un campo claro y bien delimitado para la razón práctica a través de la distinción entre fenómeno y cosa en sí. El fundamento de la moral reside en el concepto de libertad y todo lo que pueda ser pensado en relación con ese concepto de libertad sin contradicciones lógicas. ¿Preguntas? ¿Se entendió? ¿Sí? Profe, Cierto. Profe, profe, Sí. Jorge. utilidad positiva, porfa. Utilidad positiva. Queda un campo claro y bien delimitado para la razón práctica, para la moral, a través de la distinción entre fenómeno y cosa en sí, puesto que el fundamento de la moral reside en el concepto de libertad y todo lo que pueda ser pensado en relación con ella sin contradicciones lógicas. Jorge, adelante. profe, entonces, hasta el momento para Kant, la metafísica no puede ser considerada una ciencia, no puede ser ciencia, ¿cierto? Sí. Y lo otro, cuando estaba leyendo a Kant hace unos 10 minutos, él terminó un párrafo diciendo, explicando cuál era el interés más esencial de la metafísica, pero entonces yo no pude entender en sí cuál es el interés más esencial de la metafísica. Listo. Así pues, Entonces digámoslo esto con muy pocas palabras. Digamos, la metafísica no puede ser ciencia. ¿Por qué no puede ser ciencia? Porque la ciencia se ocupa de los objetos del mundo, ¿cierto? Y para conocer los objetos del mundo es imprescindible dos cosas. Unos conceptos, ¿cierto? Conceptos que pueden ser creados de forma a priori, pero también son necesarias unas intuiciones, ¿cierto? Si yo voy a crear conceptos a priori, estos deben ser aplicados de alguna forma u otra a las intuiciones. ¿Y qué pasa? Que como la metafísica tiene unos objetos, sobre los cuales no hay intuición alguna y además pretende conocer la entidad de las cosas en sí, ni sobre esto hay intuición posible. Por ende, no puede conocerse como objetos del mundo, por ende, no puede ser ciencia, ¿cierto? Lo que cabe dentro del campo de la ciencia son los conceptos a priori que pueden ser aplicados a la experiencia de una forma u otra. Es decir, un conocimiento del mundo, repito, conocimiento del mundo. Otra cosa será la parte práctica, la parte moral. El conocimiento del mundo totalmente independiente de la experiencia, sin que medie ninguna intuición, ninguna sensibilidad, es imposible. Ese sería el asunto, Jorge. ¿Así está más claro? profe, vuelvo a la primera Sí. duda. Entonces, El interés de la metafísica, sí. Sí, el interés esencial de la metafísica de acuerdo a Servir. Entonces, ¿en qué se convierte la metafísica al darnos cuenta de que no puede ser ciencia? Nos brinda, lo que hace es que nos brinda fundamentos para la razón práctica. Entonces, dice Kant, todos los seres humanos nos preguntamos por el creador del mundo, por el creador del universo. Y eso hace que tengamos un cierto concepto y una cierta creencia en Dios. ¿Podemos dar con un conocimiento científico de Dios como un objeto del mundo? No. Pero sirve como una idea reguladora para la razón práctica. Entonces no se puede desechar sin más a Dios, sino que ya tiene otro papel distinto. El alma
lo mismo, ya no es un objeto del mundo que pueda ser conocido científicamente, pero adquiere otro papel, que es una idea reguladora de la razón práctica. Lo mismo con la libertad, ¿cierto? Entonces ese sería ese interés que todavía permanece en la metafísica y que si bien ya no es posible como ciencia, sí que le queda un campo sobre el cual puede actuar, que sería la razón práctica. Lo que acaba de decir Juan Camilo es muy cierto. Una cosa es que la metafísica no puede hacer ciencia, pero no se niega su posibilidad en el mundo, no se niega su posibilidad en la vida humana, ¿cierto? Va a seguir estando ahí, pero ya no como un conocimiento del mundo, como objetos del mundo, sino como fundamento de la razón práctica. Oscar, adelante. Daniel, esto definitivamente. Perdón, te di clic por accidente. Activa el audio. Siempre es mejor que me callen a raticos. Daniel, Sí. bueno, esto es definitivamente súper complejo. Casi que mientras leías, yo como que iba reseñando las hojas que me iba a tener que mandar a tatuar o no sé qué, ¿cierto? Pero yo creo que también está asociado a la urgencia que en ese momento histórico había porque todo pudiera ser demostrado. O sea, Sí. digamos, de alguna manera lo que dijo es, dejemos esta cuadrícula y hagamos uso de lo que realmente es práctico. O sea, esas preguntas por Dios, por el alma no se resuelven por acá, pero sí sirven para la vida. De alguna manera suena como medio liberador, en medio del caos que implica para uno entenderlo, pareciera ser como que él dice eso, o sea, es que no podemos pretender que todo sea ciencia. Y sí, es práctico, así no sea ciencia, entonces pongamos cada cosa en su lugar. Y sobre eso Kant dice una cosa muy atinada pues, respecto a su razonamiento en B32, ya digamos un poquito al final del prólogo, dice: a pesar de esta importante mudanza en el campo de las ciencias y de la pérdida que debe sufrir la razón especulativa en las posesiones que hasta aquí imaginaba tener, ¿cierto? Es decir, ya tenemos que abandonar a Dios como un objeto de conocimiento, tenemos que abandonar el alma como un objeto de conocimiento, ¿sí? Todo lo que concierne a los asuntos humanos universales y al provecho que el mundo extrajo hasta ahora de las doctrinas de la razón pura, es decir, de Dios como una idea reguladora de la moral, del alma como una idea reguladora de la moral y como de una creencia que tiene el común de las personas, dice: lo que concierne a los asuntos humanos universales y el provecho que el mundo le ha sacado, permanece en el mismo estado ventajoso en el que siempre estuvo, y la pérdida atañe solamente al monopolio de las escuelas, pero de ningún modo al interés de la humanidad. Es decir, Kant de ninguna manera pretende con esto que se acabe en el mundo la idea de Dios y que todo el mundo deje de creer en Dios, todo lo contrario. Dios sigue siendo importantísimo para Kant, pero ya no como objeto de conocimiento, sino como idea reguladora de la moral. Y digamos que en el fondo es lo que ha sido desde siempre para el común de las personas, ¿sí? Una idea reguladora. Los que han pretendido demostrarlo como un objeto y tener un conocimiento de Dios como un objeto, como si fuera un conocimiento científico, han sido los filósofos de la escolástica, dice Kant. Son ellos los que pierden, pero el resto de la humanidad no se ve afectada. Oscar. Leíste B32, ¿cierto? B32, sí. Sí, listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Listo, muchachos. Entonces, la otra semana continuamos con Kant, pero esta vez con las introducciones de la crítica a la razón pura, ¿cierto? Que nuevamente hay una introducción de la versión A y una introducción de la versión B. Entonces, bueno, y por último, permítanme, yo les muestro un momentico. Profe,
lo que tenemos del taller, ¿cierto? Y ya tenemos el taller para que ustedes lo realicen y lo entreguen, ¿cierto? Entonces ya les voy a mostrar que está en el aula virtual, ¿cierto? Está en el aula virtual, ustedes ahí lo pueden buscar, ahí encuentran las instrucciones y ahí suben el taller ya realizado. Entonces esperen, yo les muestro. Y este primer taller, instrucciones, elija una de las siguientes preguntas y dé su respectiva respuesta. Condiciones, extensión máxima de 2 cuartillas, letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1.5, fecha máxima de entrega, mañana, sábado 5 de septiembre, antes de la medianoche, a las 23:59. Entonces, eligen una de estas preguntas. Entonces, o responden, ¿cómo se relacionan las 4 reglas del método que propone Descartes en el discurso del método con la idea de matemática universal en las reglas para la dirección del espíritu? O, con base en su lectura del Tratado de la Naturaleza Humana 1.1.7, presente los argumentos de David Hume sobre las ideas generales o abstractas y explique cómo éstas se forman, ¿sí? Entonces, escogen una de las 2 preguntas, la responden en máximo 2 cuartillas y suben su trabajo al aula virtual de la siguiente manera. Ya les muestro. Daniel, 2 Sí. cuartillas es 2 páginas. 2 páginas. Ajá. Ok, gracias. Entonces, cuando vayan a subir su trabajo, cuando lo vayan a entregar, ustedes buscan aquí, primer taller, donde dice acá, sesión 6, Immanuel Kant, prólogos, primer taller, dan clic. ¿Sí? Y ahí les va a aparecer, a mí como profesor, pues obviamente no me aparece esa opción, pero a ustedes como estudiantes sí les va a aparecer la opción de subir el archivo de Word para entregarlo. Y aquí está el archivo. Esa opción no aparece. ¿No? Aparece es comentario. Sí, yo ahorita me fijé y no aparece. A ver, esperen yo. Yo creo que ya sé qué pasó. Esperen y vean. Creo que me va a tocar volverla a hacer. Esperen. Yo lo hago en un momentico. Fíjense, por favor, si ya aparece la opción de subir archivo y de entregar. El taller es individual, ¿listo?
Daniel, estoy revisando porque el de metafísica estaba bien, ya te voy a decir. Sí. Profe, a mí no me aparece aún. Volví, cargué, incluso pues al link, volví a ingresar y no aparece aún la opción como para agregar tarea. Sí, Profe. no está, está creado, pero no hay ninguna opción, solamente en comentarios de la entrega. Es que la tarea se activa para poder entregar hasta las 12 de la tarde. Ahí ya uno ya puede entregar, porque ahí dice que hasta las 12 uno puede empezar ya a entregar. Ah, sí, porque... Ah, sí, gracias. Sí, como lo Sí. configuré a las 12, entonces en 10 minutos a las 12 ya les va a aparecer la opción de entrega. Sí, ya, gracias por el detalle. Porque se supone que en el de metafísica ya aparece la opción de entrega, ¿cierto, Oscar? Sí, no, ya está ahí. No, listo, Ah, bueno, entonces listo. vean, ahí aprendimos algo nuevo que Sí. no se abre hasta la hora de poderlo entregar. Ajá, sí. Sí, a veces también me habla esta tecnología del aula virtual. No me quiero imaginar los profes con un poco más de años o que no sepan menos de esto. Profe, Sí, ¿y has indagado para el examen cómo es? el parcial. Sí, pues porque digamos que en el otro vos ponías una pregunta sobre esa plataforma y iba contestando uno. No sé si acá has visto cómo funciona. No sé, tengo que mirar el aula virtual a ver Porque cómo se puede digamos, hacer.